Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí este último día del Congreso. Para mí es un honor poder presentar al profesor Jesús Bermejo Berros. Me ha introducido la conferencia que vais a escuchar a continuación y estoy deseando terminar para irme al asiento con vosotros y dejarle todo el tiempo del mundo. El profesor es catedrático de Psicología de la Comunicación Audiovisual y de Periodismo de la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor de París 8, profesor de la Universidad de Toulouse, IP, director de proyecto de investigación del Ministerio de más de 20 libros publicados. Es autor en las revistas en el ámbito de mayor indexación e impacto y actualmente es director de un laboratorio, DeepSeek, que, está realizando unos trabajos y estudios muy interesantes en el campo de la publicidad. Pues sin demorarme nada más, dejo y paso la palabra al profesor Jesús Bermejo y muchas gracias por estar aquí. Gracias, César. Buenos días. Desearía comenzar agradeciendo a la organización su amable invitación y en particular a Ignacio, Amor, Rosa y a todos aquellos miembros del Grupo Comunicar que desde hace más de 30 años dan prueba de ilusión y entusiasmo y que saben transmitirlo a los alumnos, a los estudiantes del Máster de Educomunicación de Huelva UNIA. Por tanto, todo mi respeto y mi admiración hacia todos ellos y diría, viva el sano contagio que nos saben transmitir. Si me lo permiten, voy a hacer la intervención sentado porque tengo que ir controlando el ordenador. Bien. Esta intervención tiene tres partes. En la primera hablaré de dos formas de pensamiento y plantearé una interrogante. ¿Cómo la nueva publicidad estaría afectando al pensamiento narrativo del niño y a su formación para la escuela? En la segunda parte desarrollaré esta interrogante y finalmente en la tercera, mucho más corta, extraeremos algunas consecuencias y desafíos para la educomunicación. Pensamiento positivista versus narrativo. Como saben, el pensamiento se activa cuando nos enfrentamos a una situación interna o externa ante la que debemos producir una respuesta. Para ello activamos un conjunto de funciones mentales, la atención, la percepción, la memoria, la comprensión, el lenguaje, la imaginación, la fantasía. Esos procesos mentales nos permiten trasladarnos hacia el pasado y hacia el futuro, imaginarlo, transformarlo. El pensamiento incluye cualquier actividad mental que implique una manipulación interna de la información. Mediante diferentes operaciones mentales, pone en relación las cosas, hace generalizaciones y extrae conclusiones en relación a ellas. Trabaja, pues, con la representación de la realidad, es decir, con palabras, imágenes y conceptos, y no con objetos físicos, aunque estos puedan participar en el proceso como soportes externos. Con esa respuesta buscamos nuestra adaptación vital. El pensamiento, el resultado que produce, conduce a una respuesta y está vinculado a la acción, bien para guiarla, bien para desencadenarla. Todas esas propiedades que acabo de recordar y que todos conocemos son comunes a toda forma de pensamiento. Ahora bien, en la actualidad podemos hablar de dos tipos de pensamiento, positivista y narrativo. Sin embargo, y digo sin embargo, durante no pocos siglos se ha confundido el pensamiento con una sola de las modalidades de la razón, el pensamiento positivista. El pensamiento nos permite, como saben, identificar y categorizar imágenes y representar conceptos. Por ejemplo, la caja de cerillas para hacer fuego, la vela para iluminar, etc. El pensamiento positivista se ha estudiado sobre todo en la resolución de problemas. Por ejemplo, usando solo el material que ven ustedes en la mesa de esta imagen, descubra una manera de montar una vela en la pared
para que no gotee la cera en el piso cuando se quema. ¿Qué están haciendo? Están desarrollando una resolución de problemas en este caso. Bueno, ahí estaba una solución posible. ¿Qué hacer para saber de qué está hecha esta roca? Sería otra interrogante que desarrolla este tipo de pensamiento. El razonamiento es otro campo de estudio de pensamiento positivista. Por ejemplo, ¿qué figura corresponde a este cubo desplegado? También el pensamiento positivista se ocupa de abstracciones lógico-matemáticas, como este ejemplo en el que hay que calcular la trayectoria de un proyectil según esté en el suelo o en lo alto de una colina. Por tanto, en resumen, el pensamiento positivista se ha centrado en indagar los procesos de pensamiento relacionados con la causalidad del mundo físico, con operaciones espaciotemporales o con abstracciones lógico-matemáticas. Lo interesante es que el ejercicio del pensamiento mediante todas estas tomas de decisión, es decir, razonamientos, resolución de problemas, procesos creativos, hace que las personas vayan adquiriendo estructuras de pensamiento. Según el tipo de problemas que resuelve el pensamiento y la manera en que se hace, se van adquiriendo unos u otros tipos de aprendizajes. El pozo que queda en nuestra mente son estructuras y estructuras construidas y que se recuperan en nuevas situaciones para resolver los problemas que vamos enfrentando y pensando sobre las cosas que nos van ocurriendo. Hablamos de estrategias inductivas, deductivas, condicionales, estrategias mediante algoritmos, heurísticos y analogías. Formas de pensamiento divergente, convergente, esquemas, conceptos, etc. Bien, esto era una introducción que todos conocemos. La cuestión es, ¿y qué ocurre con el pensamiento narrativo, que es del que yo vengo a hablar aquí y el que nos interesa? ¿Sirve para algo? ¿Deja algún pozo o, como antes se consideraba, es un epifenómeno que solo sirve para el entretenimiento y el deleite? Como tuve ocasión de analizar detenidamente en el libro Hombre y Pensamiento, a mediados del siglo XX, numerosas ciencias sociales y humanas experimentaron lo que se denominó un giro narrativo, el narrative turn, en el que la narrativa adquirió un estatuto nuclear para el pensamiento que antes no tenía. No es un epifenómeno, como se pensaba, sino que se ocupa de una parcela de la realidad diferente a la del pensamiento positivista. El pensamiento narrativo tiene que ver con las vicisitudes de las personas en el mundo social. Todas esas aproximaciones desde diferentes disciplinas científicas que evocaba en la diapositiva anterior ponían el acento y han venido a converger sobre la importancia de la narrativa en la construcción de la persona, sus valores, su identidad y su ser sociocultural. Al igual que en el caso del pensamiento positivista, en el pensamiento narrativo los relatos sirven para inducir y construir estructuras de pensamiento, pero son de otro tipo, de tipo narrativo. Podemos identificar, simplificando, 5 estructuras: estructura causal, estructura de personajes, estructura del mundo diegético, estructura espaciotemporal. Durante toda la infancia, hasta la adolescencia, los niños van construyendo, porque no venimos dotados de ellas, van construyendo esas 5 estructuras narrativas a partir de las situaciones que activan ese pensamiento, tales como los cuentos, los relatos televisivos, etcétera, etcétera. En una reciente investigación junto a la profesora Ana Hierve de la Universidad del País Vasco, hemos mostrado cómo el consumo y asimilación de relatos induce el pensamiento de estas estructuras en 3 niveles. Un primer nivel en superficie, donde el niño establece un orden secuencial, donde se articula el argumento mediante relaciones de pensamiento proximales. Un segundo nivel, más profundo, en el que mediante las relaciones distales reconstruye el orden-configuración de la trama, y hay un tercer nivel más abstracto todavía, donde se encuentran las estructuras semánticas, donde se establecen relaciones medios-fines. Que el niño
construya mejor o peor esas estructuras está fuertemente influido por el tipo de relatos que consume durante su infancia. Hay un primer tipo de relato que es bueno para el niño, pues le ayuda a construir esas estructuras. Por ejemplo, David el Gnomo o Doraemon recientemente tiene una causalidad lineal, un desarrollo espaciotemporal en sucesividad, tiene una intencionalidad explícita, un mundo diegético unitario, personajes explícitamente caracterizados en su identidad y sus relaciones. La trama plantea un nudo explícito, por ejemplo, salvar unos animales que están en peligro. La resolución sigue ese objetivo con acciones explícitas y el desenlace del nudo es también claramente explicitado y además se añade una coda, una enseñanza, una moral, una reflexión sobre lo ocurrido en valor positivo o explicitado. Por tanto, este tipo de relatos tiene una coherencia estructural explícita e idónea para la construcción de estructuras narrativas por el niño durante su primera infancia. ¿Qué ocurre en niños de 4 a 10 años que ven estas series de animación a las que estoy haciendo alusión? Pues, como pude demostrar en algunas investigaciones con varios cientos de niños españoles recogidas en estos 2 libros, David el Gnomo es un tipo de relato narrativizante, es decir, efectivamente sirve para construir buenas estructuras narrativas en niños en educación primaria e inducen lo que se denomina pensamiento vertical. En el pensamiento vertical se activan esquemas mentales en redes jerárquicas bien interrelacionadas. En este tipo de pensamiento vertical, las estructuras narrativas causales, motivacionales, espaciales y temporales forman parte de estas redes y son absolutamente necesarias, por ejemplo, para afrontar con éxito determinadas tareas escolares. Por el contrario, existe un segundo tipo de relatos audiovisuales muy consumido por los niños menores de 10 años que, en lugar de favorecer el pensamiento del niño, lo desestructuran a estas edades. Por ejemplo, en Bola de Dragón, a diferencia de David el Gnomo, tenemos una causalidad distal, una intencionalidad implícita, un mundo diegético múltiple, etc. Por solo detenerme brevemente en una de esas estructuras, mientras que el desarrollo espaciotemporal de los acontecimientos en David el Gnomo es secuencial, en Bola de Dragón es simultáneo. Ello significa que la acción puede transcurrir simultáneamente en 2 o más espacios y tiempos diferentes, ilustrado en la diapositiva con diferentes colores. Podemos tener la secuencia 1 y 2, que ocurren en espacios diferentes. En 2A tenemos una secuencia que está iniciada pero no terminada. Más tarde, cuando aparece en imagen la continuación de esta secuencia 2, correspondiente a un espacio que ya ha sido evocado antes, el espectador tiene que ponerla en relación con su inicio anterior. El espectador tiene que realizar una operación de reorganización mental para unir las partes de la secuencia 2A y 2B. El visionado sigue avanzando y toda nueva reordenación hacia atrás o también hacia adelante permite ir dándole coherencia al relato, es decir, permitiendo comprenderlo en sus estructuras espaciotemporales. Hacer esto para un adulto no es ningún problema, tampoco para un joven a partir de los 13 años aproximadamente, cuando su desarrollo cognitivo ya le permite y ya le ha permitido adquirir esas estructuras espaciotemporales. El problema, y digo el problema, es que cuando los espectadores tienen menos de 13 años, aparecen los problemas que las investigaciones que he llevado a cabo con cientos de niños españoles lleva a unos resultados de lo que he venido a denominar el pensamiento horizontal, que puede representarse de esta forma. Es un tipo de pensamiento sensorial, desnarrativizado, de asociaciones por mera contigüidad, que busca lo inmediato. Es un pensamiento disperso y volátil, en el sentido de tornadizo, voluble e incluso dislocado en los casos más agudos, etc.
Es un pensamiento inadecuado para la vida social, la escuela, también para el ejercicio profesional. En resumen, a finales del siglo XX, nuestra cultura ha venido ofreciendo al niño un tipo de relato con estructura secuencial que, en interacción con el resto de estructuras narrativas, induce pensamiento vertical. Y otro tipo de relato con una estructura simultánea que induce pensamiento horizontal. El problema es que aquellos relatos que inducen pensamiento vertical han ido desapareciendo de las parrillas de programación y los que inducen pensamiento horizontal han ido aumentando. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con los relatos que proponemos a los niños en televisión, la cuestión que se plantea es conocer qué está ocurriendo actualmente con los relatos audiovisuales de la publicidad en la cultura de consumo convergente e interactivo que es en la que estamos. Por tanto, vamos a adentrarnos durante unos minutos en la segunda parte de esta intervención, en la que hablaremos de publicidad. Muy rápidamente, como saben, estamos asistiendo a una profunda mutación publicitaria en la que los factores tecnológicos son solo una parte del problema y una parte del fenómeno. Como saben, desde el punto de vista de la distribución de contenidos, durante el siglo XX predomina una comunicación publicitaria unidireccional. Esta publicidad se caracteriza porque está inserta en los medios de comunicación, claramente diferenciada, con códigos bien precisos, que los consumidores aprenden a identificar. Es directa e interpelativa. Se utilizan estrategias persuasivas tipo push, es decir, que se empuja hacia el consumidor el mensaje publicitario. La estrategia es directa porque pretende atraer a la persona hacia un mensaje publicitario, atrayendo su atención para trasladarle el mensaje por vía consciente. Actualmente, la publicidad invasiva tipo push sigue presente en televisión, en radio y otros medios de comunicación. Por ejemplo, en móviles hay numerosos tipos de banners. Unos invaden el contenido, otros están ahí junto a los contenidos, los hay más o menos invasivos, unos incluyen vídeo, otros enlaces a otras web, etc. La publicidad invasiva tipo push sigue hoy, por tanto, presente, pero en condiciones de mayor dificultad por el nuevo contexto de sobreinformación, donde las formas y hábitos de consumo han evolucionado. Cabe destacar los consumos convergentes de diferentes dispositivos, las segundas pantallas, las narrativas transmedia o crossmedia. En ese contexto, el smartphone es como un intercambiador. Con nuestros smartphones realizamos hasta 23 tipos diferentes de actividades que se agrupan en 4 categorías, como saben. Actividades sociales como chatear, redes sociales, actividades consultivas como comparar precios, noticias, etc. Actividades lúdicas, ver vídeos, juegos, etc. Actividades funcionales como comprar, etc. Según la IAB España, el 51% de jóvenes de 18 a 24 años utiliza el smartphone habitualmente mientras ve televisión y utiliza una media de 32 aplicaciones. Y solo el 12% del conjunto de franjas de edad nunca usa el smartphone mientras ve televisión. En cambio, en el siglo XXI hemos pasado a una comunicación bidireccional y multidireccional. No solo los canales de distribución han cambiado, sino también las formas de hacer publicidad. Ahora, en el siglo XXI, se multiplica la estrategia pull, con publicidad indirecta o enmascarada en el interior del producto mediático. Distinguimos 3 momentos más 1. Primero, se hace algo para atraer al consumidor. Por ejemplo, aportarle información sobre algo, entretenerle. Es decir, se trata de algo que tiene valor en sí mismo para la persona. 2. El receptor, la persona, se siente atraído hacia ese producto y decide iniciar su consumo. 3. En ese proceso, la publicidad está presente dentro del producto y es susceptible de influir sobre el consumidor. 4. Si éste ha evaluado favorablemente el producto, lo difunde en un proceso de viralidad a través de conocidos, redes sociales, etc. La estrategia pull
hace publicidad de forma indirecta mediante publicidad permitida y publicidad enmascarada, y voy a hablar de ellas. Pero antes quería aclarar que en la publicidad clásica, push, del siglo XX, también hay algunas formas de publicidad permitida. Por ejemplo, según algunos estudios de la IAB, etcétera, en torno a un 22% de usuarios está dispuesto a recibir publicidad en su smartphone, especialmente cuando ésta les proporciona algo a cambio, como por ejemplo bonos o descuentos, o cuando las campañas son personalizadas. Pero no me refiero aquí a este tipo de publicidad permitida clásica, sino a otra indirecta vinculada al mundo del entretenimiento y de la que les voy a enseñar rápidamente algún ejemplo. Quería decir también que muchas marcas intentan hacer publicidad, como saben, a través de youtubers e influencers. Ahora bien, cuando un youtuber hace publicidad clásica tipo push, como este ejemplo que tenemos en pantalla del Rubius haciendo un spot para una marca, a los jóvenes no les parece bien. En cambio, en este otro ejemplo característico del youtuber, la cosa es diferente. Por ejemplo, en este vídeo, el youtuber Vegeta prueba el videojuego del Grand Theft Auto. Sus millones de seguidores en YouTube, bien, no son conscientes de que ahí hay publicidad, y lo hemos testado, bien, aun cuando lo saben, les resulta indiferente o lo permiten, pues lo que buscan es entretenimiento gratis y piensan que esa publicidad no les afecta. Graso error, puesto que hoy sabemos que ese tipo de publicidad indirecta sí que les afecta. Las nuevas formas de publicidad pull requieren de nosotros 4 diferentes niveles de procesamiento publicitario. En el nivel 1, la publicidad solicita la activación en el usuario de pocos recursos mentales. Pero a medida que aumenta el nivel y nos acercamos al nivel 4, nuestro pensamiento ha de activar más variadas y complejas funciones mentales. Veremos solamente un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, este ejemplo de nivel 1 de publicidad que yo denomino atencional, perceptivo, voluntario, este tipo de publicidad solicita de la persona simplemente que atienda de forma consciente y perciba el estímulo. La respuesta esperada de la gente es la atención y el procesamiento cognitivo y emocional del estímulo. Por tanto, la acción inmediata es mental y busca que el estímulo sea asimilado. Demanda recursos desplegados en un tiempo inmediato a la presentación del estímulo publicitario y se suele asociar la marca o el producto con acciones enigmáticas, divertidas o sorprendentes.
Bien, siguiendo la estela de los recortes, he recortado el vídeo, que duraba un poco más, porque tengo que hacer recortes en algún sitio. Bien, este es un ejemplo del nivel 2, subimos un poquito el nivel, o este que tenemos en pantalla, donde hay un microrrelato y se solicita al espectador que tome una decisión de cómo va a continuar el vídeo, eligiendo una de las dos opciones. En este caso hay que ponerse de acuerdo con alguien para poder alcanzar la Coca-Cola y sacar una Coca-Cola, pulsar en un botón para obtener un producto. En este caso es en un centro comercial. National Geographic hace una demostración de realidad virtual. Tienes que hacer determinados gestos para que aparezcan determinados animales. ¿Qué representa este nivel 2? ¿Qué te exige? Tienes que hacer un procesamiento cognitivo y una acción inmediata como reacción a esto. Es decir, no es ya atender y percibir, sino hacer algo, pero en lo inmediato. El nivel 3, voy a simplificar, es una historia que se desarrolla en el tiempo. Voy a mostrar unos cuantos vídeos de un relato que se desarrolla en Argentina de una campaña que tuvo un enorme éxito. Voy a poner los vídeos, unos ejemplos. Piensen que esto se fue difundiendo cada cierto tiempo como un relato, como una serie de ficción en Internet. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Fraga y soy pelado, por si no te diste cuenta. Me llegó el dato que hay una clínica en Canadá donde hacen implante de pelo por pelo. Imagínate, para mí sería un sueño. Por eso hice un trato con la gente de Arnet, donde por cada nuevo cliente, por cada persona que se suscriba a Arnet 640K a solo 19,90 los primeros 6 meses, promo noviembre, yo recibo el implante de un pelo. O sea, un pelo, un nuevo cliente. Llama, métete en mi página www.todosporunpelo.com.ar. Sé solidario. Dame un pelo. Esto aparece en Internet, la gente no sabe si es verdad o ficción y comienza a tener un impacto viral. Una semana después... Gracias. Gracias a las miles de personas que se suscribieron a Arnet, yo ya recibí el implante de la mitad de mi cabellera. Ahora, no quiero sonar como un desagradecido, pero mirá lo que soy. ¿Eh? No me puedes dejar así. Parezco un moderno. Dale, suscríbete a Arnet, 640K a solo 19,90 los primeros 6 meses. Promo noviembre. Porque un cliente nuevo es un pelo nuevo. Y pelo a pelo lo vamos a lograr juntos. Vos y yo. Una semana después... ¿Pensaron que era un videoclip? No, soy yo, Juan Manuel Fraga. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Puedo hacer una publicidad en shampoo. Ay, gracias. Gracias a los que aprovecharon la promo noviembre de Arnet y a los que siguen suscribiéndose a Arnet, 640K a solo 19,90 por 6 meses. Se me metió un pelo en la boca. No me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Este pelo es tuyo, Claudia, de tantos lugares. Familia Di Princio de Formosa, gracias por el apoyo. A todos los mails de apoyo, no puedo contestarlos todos. Gracias. Gracias por el pelo, Argentina. Antes que nada, quiero que sepan que yo estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí, ¿no? Pero en el contrato decía que por cada persona que se suscriba a Arnet, 640K a solo 19,90 por 6 meses, promo noviembre, yo iba a recibir el implante de un pelo. Y nunca imaginé semejante repercusión, ¿no? ¿Eh? Parezco un labrador. Mira. Ahora acabo de cortar con la gente de Arnet que hay 5.000 nuevos clientes. Y yo digo, ¿no? ¿Dónde me van a implantar más pelo? ¿Qué quieren? ¿Que sea la mascota de Arnet? ¿Eh? Acabo de cortar con la gente de Arnet. Me propusieron ser la mascota de la marca. Quieren hacer muñequitos con mi cara, remeras, gorros, cepillo de dientes, hisopos,
escobillones. Pero no sé, no estoy muy convencido. Entonces, charlando, hicimos un nuevo trato. Por cada persona que se suscriba a Arnet 640K a solo 19,90, yo recibo la depilación definitiva de un pelo. Dale, ayúdame. Suscríbete a Arnet. Métete en mi página www.todosporunpelo.com.ar. Bien, Juan Manuel Fraga, que era el personaje, se convirtió en alguien muy conocido en Argentina. Se hicieron vallas, era entrevistado en televisión, aquí durante el proceso. Se creó toda una corriente de opinión a favor y en contra, en blogs, en publicaciones impresas. Pero un día todo se desveló. Juan Manuel Fraga no existía. Era un personaje inventado cuyo papel fue interpretado por este joven actor desconocido. Era un vendedor de pizzas, por cierto, y se había generado un movimiento viral. El caso es que esta campaña tuvo un éxito rotundo, 500.000 suscripciones para la empresa, ¿no? Bien, y por último, el cuarto nivel, muy rápidamente, con este ejemplo de la campaña mundial que realizó Heineken y con la película Skyfall, y había tres tipos de acciones. Una que eran spot clásicos, dos, un juego, y tres, un evento final. Voy a poner muy rápidamente un extracto pequeño de cada uno de ellos. ¿Quién no ha soñado con ser un agente secreto? Vamos, entra. Rápido, cierra la puerta. El maletín, debes averiguar cómo abrirlo. Demuestra tu lado 007. La maleta. Debes acceder a ella. 7 villanos tienen la clave para abrirla y podrían estar en tu ciudad. Sigue las pistas, encuéntralos. Tendrás la oportunidad de mostrar tus habilidades de agente 007. Prepárate para pasar a la acción. Y vivirás una auténtica experiencia James Bond. Informaré a James sobre ti. Espero volver a verte algún día. Bien, y por último, el acto que tuvo lugar en la estación de Atocha de Madrid, donde los 30.000 participantes en este juego, donde había que encontrar pistas, etcétera, entre bastantes semanas, los 7 finalistas se reunían en un evento para hacer una última prueba de la que saldría un ganador. Voy a poner un pequeño... Esa es la clave, el maletín. 30.000 posibles candidatos, pero solamente 7 de ellos lograron encontrar el maletín. José Manuel Cuenca, José Pastor, Cristina Abad, Fernando García, José Ignacio Ruiz, Eduardo Fernando Junoy. Quiero que le deis un fuerte aplauso a nuestra chica Bond, que es Malena Costa, que entra por ahí. Todos los participantes que están aquí tenéis una nueva misión. Bien. Bueno, este cuarto nivel implica acciones de pensamiento, como pueden imaginar, mucho más complejas, porque se desarrollan en un tiempo lejano. Hay un proceso de interactividad, hay un proceso de planificación, de creación, de actividades creativas, etcétera. Por tanto, se exige más al destinatario de lo que se exigía en niveles anteriores y en el siglo XX en la publicidad tipo push. Bien, no me detengo ya más en la publicidad aceptada. Vamos a pasar a la otra gran categoría, que es la publicidad enmascarada, que a mí personalmente me interesa muchísimo. Vamos a ver algún ejemplo. El primer gran ejemplo que existió en publicidad enmascarada dentro del branded content es, como probablemente muchos conozcan, The Hire,
que está considerada una de las primeras manifestaciones de relato en branded content. Es una serie de 8 cortometrajes de acción, 8 historias muy bien producidas, en las que el coche es un actante más. No se hace alusión directa a la marca BMW, no te dicen, mira este magnífico coche. Sin embargo, la necesaria y decisiva participación del coche en la acción permite a la marca destacar de esta manera indirecta sus magníficas prestaciones y características. Otra forma de publicidad enmascarada es el advertisement y el branded entertainment, y voy a dar algún ejemplo de lo que venimos investigando en el laboratorio Ipsimedia y que viene a demostrar la eficacia de estas formas de publicidad. Hemos inventado una marca ficticia, las aves Ecosan. La hemos emplazado en diferentes formatos. En uno de los proyectos hemos creado un spot de publicidad comercial con la marca. En otro proyecto hemos creado un cortometraje como el que vieron los alumnos del máster ayer. Nuestros espectadores ven una de las 4 versiones que hemos hecho según diferentes criterios en los que no puede entrar. Por ejemplo, para los espectadores de este cortometraje, la marca está emplazada en un emplazamiento focal, con personajes diegéticos. Aquí es lo mismo, pero con unos personajes secundarios extradiegéticos. En este otro cortometraje, el personaje secundario está por delante del personaje principal y el emplazamiento es periférico. En este otro ejemplo, lo mismo. No puedo entrar en describirlo, pero ahí lo hemos ido emplazando. Nuestros espectadores habían visto el corto con la actitud de entretenimiento con la que uno ve una historia de ficción. Sin embargo, cuando después les preguntamos, recordaban la marca ficticia emplazada, incluso una semana después, aun cuando ese recuerdo no era decisivo para seguir la trama. Por tanto, y por otro lado, cuando les había gustado el corto, también habían desarrollado actitudes positivas hacia nuestra marca emplazada. Además, aquellos espectadores que habían visto la serie Breaking Bad ponían en paralelo nuestra marca ficticia con la de esa serie, etcétera, etcétera. Todo ello generaba eficacia publicitaria. Otro proyecto de advertisement es este videojuego, The Guest. Es un juego de exploración en primera persona. El jugador se encuentra en la habitación de un hotel en Estados Unidos en los años 80 y debe explorarla, conseguir determinados indicios y algunos objetos que le permitan salir de esa habitación. Esta capacidad de este videojuego para permitir la interactividad, que para mí es un concepto clave en el siglo XXI, la interactividad con el jugador en esta intriga, es lo que me llevó a proponer a la empresa Team Gotham poder utilizar este videojuego en esta investigación. Diseñamos en nuestro laboratorio Ipsimedia de la Universidad de Valladolid objetos publicitarios que se incorporaron en el videojuego. Hemos emplazado un estímulo estático, un cartel publicitario, y otro dinámico, interactivo, una botella de whisky. Concretamente, en ese espacio en la pared introducíamos el póster y aquí uno de Jack Daniels. Se hicieron 4 versiones del videojuego en las que se emplazaron el póster y la botella. En un primer grupo se emplazaron marcas reales, JB y Jack Daniels. En otro grupo nos inventamos 2 marcas ficticias, Sky y Karl Master. En otro, marcas enmascaradas, GR y Mark Haniels. Es decir, marcas que son susceptibles de hacer recordar marcas reales. Y en un cuarto grupo experimental había marcas incongruentes, en este caso, como eran Dick y Veterano. Había también un quinto grupo, Control, en el que contrastábamos con los otros 2 grupos en el que no había publicidad. Los resultados, en los que no puedo entrar, simplemente hacer un pequeño apunte, mostraban que cuanto más se divertían los sujetos, y realmente se divertían, mejores actitudes tenían hacia las marcas emplazadas, mejor recuerdo, etcétera. Había, por tanto, eficacia publicitaria, no solo para las marcas reales, sino también, y esto es lo importante, con las marcas enmascaradas, que eran marcas ficticias. Cuando la interactividad es mayor, la eficacia es mayor. Por ejemplo, la eficacia con la botella era muy superior a la eficacia con el objeto estático, el póster. Actualmente estamos investigando el advertisement en realidad virtual,
con el videojuego Fallout y estamos viendo si es igualmente eficaz según que emplacemos en el juego una marca enmascarada, Nuka-Cola o la real Coca-Cola. Es decir, la publicidad a través de estas actividades pool de entretenimiento y por vías enmascaradas puede influir en la conducta de la gente. Por último, bueno, vemos aquí... Bueno, corto el vídeo, que duraba un poquito más, iba a mostrar, entran en un juego de realidad virtual y durante el juego puedes, a través de Internet, hacer una compra. Y antes de que termine el juego ha venido el pizzero a tu casa y te ha traído la pizza. Eso es una realidad actual y lo que estamos viendo es que la compra aumenta en esas situaciones de interactividad y de entretenimiento. A modo de resumen, puede decirse, y vamos a pasar inmediatamente a la tercera parte, que en comparación con la publicidad del siglo XX, la nueva publicidad narrativa pool del siglo XXI moviliza más recursos mentales y más variados que la publicidad clásica, donde se recurría sobre todo a modalidades de procesamiento de primer nivel, es decir, meramente atencionales y perceptivas. En cambio, en la publicidad pool hemos visto que los mecanismos mentales movilizados por el estímulo publicitario pueden afectar a uno o más procesos cognitivos y emocionales: atender, percibir, comprender, imaginar, aprender, actuar en lo inmediato, planificar, etcétera, etcétera. En un contexto de hiperestimulación cognitiva, utiliza estímulos publicitarios hipermedia. Y esto tiene muchas repercusiones. En tercer lugar, las acciones publicitarias se sirven de múltiples pantallas buscando que el consumidor las incorpore a redes de relaciones sociales, viralidad, etc. En cuarto lugar, no pocas de las acciones publicitarias se inscriben en la cultura del entretenimiento, muchas veces interactivo. Encontramos así acciones enigmáticas, divertidas o sorprendentes, que más que informar del producto, lo que pretenden es entretener y divertir. Es esta una forma indirecta de persuasión. El mensaje ya no es exclusivamente un mensaje publicitario con género determinado, sino que la publicidad se mezcla, se hibrida con otros géneros de entretenimiento. Esto hace que se generen bajas tasas de contraargumentación por parte de los usuarios. Las actuales formas de publicidad narrativa interactiva no solo movilizan mayores recursos cognitivos, sino también emocionales, produciendo altos índices de entretenimiento en variables de este factor como la presencia, la transportación, etc. Pero además de entretener, todas estas formas de publicidad pool son eficaces, sirven para algo, tienen algún efecto publicitario. Ha sido la pregunta que se hacían los anunciantes cuando comenzaron a desinvertir en publicidad clásica, pero manifestaban muchas reticencias para invertir en nuevos formatos. La respuesta es que sí, como las investigaciones de nuestro laboratorio muestran y que acabo de evocar muy rápidamente. Pero ¿por qué son eficaces? Los avances científicos de la psicología y las neurociencias ya están dando respuestas. Uno de los mecanismos explicativos es la influencia del inconsciente cognitivo durante la interacción con el relato. Otro fenómeno es la influencia de la especialización hemisférica. No puedo entrar mínimamente en desarrollar esto, simplemente ilustraré un pequeño ejemplo. Lo que acabamos de ver es solo una ficción con la que queremos reflexionar sobre nuestros hábitos de... Bien, al escuchar a esta persona hablar, nuestra atención focal automáticamente se centra en su rostro. Tenemos en ese momento una visión foveal de un ángulo hasta 2 grados. Hoy sabemos que el campo visual humano no tiene 2, sino 3 zonas de visión. Todas ellas nos aportan información, las procesamos y son susceptibles de influirnos. En este caso, al mismo tiempo que procesamos de forma focal su rostro, tenemos también una visión parafoveal entre 2 y 5 grados y una visión periférica. Durante mucho tiempo se pensó que solo la visión foveal era capaz de generar procesamiento del estímulo publicitario. Por tanto, la visión parafoveal no tenía interés. Sin embargo,
dos fenómenos recientemente identificados en psicología y neurociencias plantean un nuevo desafío al campo publicitario, pues se está demostrando que no solo procesamos la información que procede del campo foveal, sino también de los otros dos campos visuales. Pero además hay un segundo factor importante y es el reciente descubrimiento del denominado inconsciente cognitivo, como veíamos ayer en la sesión del máster. Los puntos rojos que ven aquí muestran dónde está mirando este jugador y cuánto tiempo. Mientras juega, grabamos la partida y registramos esa información con un dispositivo que se denomina eye tracker, y al terminar el juego, cuando se le pregunta a estas personas, a este jugador, hay personas que no recuerdan conscientemente haber visto algo, por ejemplo, la marca de whisky Jack Daniel del póster. Sin embargo, el eye tracker nos permite saber que efectivamente lo habían visto, pero no lo han procesado de forma consciente, sino inconsciente. Lo interesante es que cuando después les hacemos pruebas que utilizan el efecto priming, sus respuestas muestran no solo que sí habían procesado el estímulo, ese estímulo publicitario, sino que además son capaces de recuperar esa información de forma inconsciente y utilizarla para dar respuestas correctas. Hay, pues, eficacia publicitaria por una vía indirecta, es decir, inconsciente. La publicidad pull, de la que he estado hablando, está en disposición de utilizar estos mecanismos psicológicos para influir de manera enmascarada en la gente, y esto tiene grandes implicaciones. Y ya voy a cerrar, la tercera parte es muy corta, y vamos a extraer algunas conclusiones con respecto a lo que hemos planteado en la primera. Estas nuevas formas de publicidad, ¿qué consecuencias tienen para el pensamiento narrativo y qué desafíos le plantean a la educomunicación? Hemos visto en la nueva publicidad, está inserta en una cultura del entretenimiento que intensifica las sensaciones de disfrute, porque activa procesos psicológicos más intensos de presencia, transportación, etc. Hemos visto también que esa nueva publicidad tiene altos índices de eficacia publicitaria, pues moviliza mayores recursos cognitivos y estrategias que evitan la contraargumentación. Pero, ¿qué ocurre con el pensamiento narrativo? De las 5 estructuras que lo componen, he tenido ocasión de hablar muy rápidamente de una de ellas en la primera parte. Al comienzo de mi intervención hablé de las estructuras lineales del siglo XX y sus efectos sobre el pensamiento narrativo del niño. La cuestión es que ahora, en el siglo XXI, las estructuras de los relatos publicitarios no son ya solo lineales puras, sino que se han multiplicado haciéndose muy complejas. Veamos aquí un mapa que solo puedo sobrevolar para dar una idea de esta diversidad y me van a permitir que vaya muy rápido. Estructuras lineales con metaestructuras interactivas, lineales con intrainteractividad inteligente, subsidiarias de lineales, interactivas abiertas y semiabiertas, interactivas dendríticas circulares y poliédricas, iterativas con interactividad, dendríticas circulares y combinadas. Las cosas hoy son todavía más complejas si añadimos, además, el fenómeno de las narrativas transmedia y crossmedia. Un ejemplo es el éxito de Las Tres Mellizas. Las Tres Mellizas está pensado para los niños, pero ¿cuántos ejemplos hay como Las Tres Mellizas? ¿Acaso los niños no están consumiendo otros muchos productos transmedia de adultos como ya hicieran con la televisión? En este panorama de oferta de estructuras complejas hay que tener en cuenta, uno, muy importante, que nuestras capacidades de procesamiento simultáneo son limitadas. Dos, que el niño durante su infancia está construyendo esas estructuras narrativas y necesita modelos estables y asimilables. El actual contexto de estructuras complejas obliga a los educomunicadores a estar atentos ante los eventuales efectos desestructurantes que ello puede acarrear. Por ejemplo, en cuanto a la atención, una hiperestimulación que puede favorecer la labilidad atencional, lo que lleva a su vez a un consumo de contenidos mediáticos fragmentados, de multiestímulos procesados parcialmente, sobre todo cuando su flujo es excesivamente rápido, lo que desemboca en una ruptura del tempo de procesamiento adecuado,
Al no disponer de estructuras narrativas ya construidas que permitan asimilar los estímulos publicitarios, que son múltiples, se puede inducir un estilo de comprensión sensorial y globalizante en lugar de una comprensión estructural y analítica. Y esta última es también muy importante en la escuela. En definitiva, si esta complejidad de estructuras es susceptible de enriquecer el pensamiento de jóvenes y adultos, en el caso de los niños puede, por el contrario, inducir en ellos un aumento del pensamiento horizontal frente al vertical. Es la primera vez que aparece la palabra emoción en esta ponencia y, sin embargo, ha estado desde el principio presente en mi intervención, pues hoy sabemos desde la psicología y las neurociencias que emoción y cognición, emoción y pensamiento son los dos polos necesarios e indisociables de una misma realidad, como el yin y el yang, si me permiten la metáfora. En este escenario que he apuntado aquí, el clincher está sustituyendo a la emoción narrativa, pero esta alusión, dada su importancia, forma parte de otra discusión que tal vez tengamos en otra ocasión. Ahora simplemente me resta concluir. Todo cambio histórico y social trae consigo cosas buenas y otras no tan buenas. Unas personas son entusiastas ante estos cambios y otras conservadoras y contrarias. Como científico, mi obligación es ser prudente, analizar y difundir los resultados. Las nuevas narrativas han traído cosas buenas y también elementos para la reflexión. A la luz de lo que ya hemos descubierto sobre el pensamiento narrativo horizontal, ¿habría nuevas narrativas consumidas por los niños de 4 a 12 años que estarían perjudicando su pensamiento narrativo? ¿Qué productos serían los más adaptados? ¿Acaso el pensamiento narrativo, dada su importancia para la construcción de la identidad personal y social en la que están integrados los valores, no debería formar parte del currículum escolar de manera explícita, como lo está el pensamiento positivista, lógico-matemático? Se cede a la educación informal y ahí está el mercado que domina lo que se produce y distribuye. Parece como si esas nuevas narrativas complejas no estuvieran pensadas para el niño y para su desarrollo, como si este fuera un adulto en miniatura, lo que nos retrotraería a la época anterior a Rousseau. El niño debe ser niño antes que hombre, decía Rousseau en el siglo XVIII. ¿Acaso estamos respetando eso? Los fenómenos de los que he hablado hoy plantean un desafío y es la puesta en marcha de todo un programa de investigación para responder desde la educomunicación a estas interrogantes y contribuir a educar así al niño en sentido integral en sus diferentes formas de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pasamos rápidamente a las preguntas, pero por el tiempo vamos a dar voz a una gran y larga pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera formular al profesor Jesús Bermejo? Bueno, pues... Gracias. Aquí, mira, perdona, hay una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena por la excelente conferencia que nos ha regalado. Y no sé si más que pregunta, comentario. Acababa proponiendo la idea de un programa de investigación que aborde todas esas cuestiones, pero yo me pregunto si a lo mejor de algún modo no sería más útil o inmediato acudir a las investigaciones que ya están realizando todos aquellos que diseñan esas nuevas series, producciones fílmicas y audiovisuales y que ya están explotando todos esos conocimientos neurocientíficos y antropológicos y que saben de los resultados que van a obtener. Y luego una segunda cosa, aquí hay una lucha desigual en la que los usuarios, los consumidores y los ciudadanos estamos en desigualdad de oportunidades y se impone que la Administración educativa informe a la comunidad educativa y a los padres, porque yo estoy seguro que si con la información adecuada, a lo mejor los padres
pondrían la serie de dibujo de la narrativa de los modelos anteriores. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Comenzando por lo último, y voy a intentar ser muy breve, durante bastantes años estuve participando con padres en la escuela de padres. Entre las investigaciones que había hecho hace unos años, se demostraba que los niños eran capaces de mejorar sus estructuras con este tipo de relatos y que era muy fácil enseñarle a los padres cómo hacerlo, además de forma divertida, etc. Y esto funciona muy bien, no se hace. Desde el punto de vista institucional, cuando yo publiqué hace unos años una investigación vinculada a esto, donde demostraba que los niños consumían muchos productos televisivos que les estaban perjudicando, me llamaron, bueno, yo trabajé en televisión un tiempo y ahí descubrí la imposibilidad, lo que es el mercado y la imposibilidad de crear productos, porque en España no existe una televisión pública, una televisión educativa, esa es una realidad. Y me llamó una senadora responsable de educación de uno de los dos grandes partidos y me pidió un informe ante la gravedad de lo que yo estaba planteando, que había que hacer algo. Y ingenuamente, la utopía que nunca me ha abandonado, con toda la ilusión del mundo, hice un informe razonado, realista, y se lo envié, y al cabo de unas semanas me llamó y me dijo: el informe fantástico, el problema es que el mercado no lo va a permitir y los votantes no lo harían. Y me agradecieron mis servicios y hasta luego. Esa es la realidad que tenemos en este país. Falta una televisión educativa, y cuando digo una televisión educativa digo otras instancias vinculadas al smartphone, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestra obligación es denunciar a través de los canales de los que disponemos de que existe un problema y que como educadores tenemos que luchar porque las cosas mejoren, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, profesor. A continuación, bien, hacemos clausura del Congreso. Gracias. Gracias a ti. Perdona que te apriete, pero ya sabes que No. somos mandados. Soy yo el que me ha preocupado por... No marcharos, que es una clausura muy breve. La comenzamos en este mismo instante. Tiene la palabra, en primer lugar, la coordinadora de este Congreso, Tercer Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, Rosalba Mancina. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí todavía a estas alturas. Hemos tenido 3 días muy intensos de trabajo, 3 jornadas que nos hacen sentir muy orgullosos por todo vuestro esfuerzo, que nos hacen sentir muy orgullosos por poder coordinar esta suma de voluntades, esta suma de colaboraciones. Mi intervención va a ser para enseñarles a los niños, a los bebés. En las 2 ediciones anteriores que hemos tenido, de cada simposio ha salido un libro. Los libros los editamos en formato digital, y en el formato digital nos parece mucho más efectivo en el mundo globalizado en el que vivimos, porque los subimos en el repositorio de la Universidad de Sevilla, en IDUS. Al mismo tiempo se cataloga rápidamente en Dialnet y en bases de datos en las cuales puede llegar a muchos lugares. Sin embargo, pues hemos impreso para tener la colección de todos los libros que han emanado del Congreso, y me parece pues muy bonito enseñarlos, porque a lo largo de los 3 días no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo aquí es muy importante, que el capital de conocimiento que estamos consolidando aquí en comunicación y pensamiento es enorme,
Y bueno, de esta manera les animo para que envíen sus trabajos, no solo para las revistas, sino también para los libros monográficos, porque de esta manera vamos generando ciencia y vamos generando conocimiento. Mi agradecimiento a todos por su asistencia, mi agradecimiento al equipo de trabajo que está detrás, pero sé que los directores podrán decirlo, por eso no lo digo yo, y a la empresa Corchea 69 que lleva toda la carga logística de este congreso. Gracias sobre todo a ustedes, que son los que hacen el congreso. Muchas gracias, Rosalba. A continuación tiene la palabra el doctor Ignacio Aguadet, director de este congreso. Bien, buenas tardes. No hemos terminado, nos queda toda la sesión de tarde, pero habíamos previsto que hiciéramos la clausura en este momento. Me gustaría en primer lugar agradecer a todos los que habéis estado de forma intensa en este congreso, este tercer congreso ya, en el que los resultados han sido fantásticos, todo el mundo se ha ido contentísimo, incluso los que están llegando ya a sus puntos de origen en Bilbao me están mandando felicitaciones por lo que han sido estos días de trabajo intensos, con unos resultados espectaculares, casi 450 comunicaciones, más de 350 participantes, gente de 17 países. Pocos congresos en este país, en el mundo de la comunicación, pueden presumir de estas cifras tan importantes y más en una tercera convocatoria continuada en 3 años sucesivos. Además, hemos trabajado una temática central que preocupa. Fíjense que aquí ha estado Canal Sur Televisión, que es la televisión pública de Andalucía, ha estado Televisión Española, ayer en el homenaje, esta mañana en los seminarios. Significa que incluso a los medios de comunicación principales de este país, al menos de titularidad pública, nuestra temática les preocupa sobremanera. Hemos estado muy presentes en las redes sociales, se ha interaccionado muchísimo el Congreso, me han llegado mensajes bidireccionales de América de muchas partes. Significa que, en suma, hemos hecho un trabajo que ha tenido proyección y que va a seguir teniendo proyección, porque el Congreso no termina, tenemos ahora la publicación de los libros, tenemos la posibilidad de postular los mejores trabajos a 3 revistas importantes, a Ámbitos, a Aula Abierta y a Comunicar, que van a estar disponibles para que aquellos mejores trabajos, los mejores seleccionados, pues puedan también tener aspiración a publicar en revistas de alto impacto y alta visibilidad internacional. Sin duda, me gustaría terminar con agradecer toda esta cultura de cooperación y de colaboración. Miren que detrás de este congreso hay mucha gente que incluso no trabajan a diario juntos, que trabajamos en la distancia, pero que sí que hay una gran sintonía. Especialmente me gustaría agradecer el papel importantísimo que siempre para nosotros es que esté en este congreso nuestro maestro Ramón Rey, que ahora hablará también, y que, bueno, pues también es un símbolo para nosotros en toda esta gestión de este congreso desde el primer momento. Es un trabajo de colaboración, como decía, especialmente de gente de Huelva y Sevilla, pero también de otras muchas gentes que han estado aquí con nosotros. En el marco de este congreso se ha reunido la Red de Excelencia de Educación Mediática de España, donde hay 10 IPs asociados de 10 proyectos I+D. También se ha reunido el proyecto I+D coordinado. Ha estado aquí Joan Ferré con nosotros, no ha estado Agustín García Matilla, pero ha estado todo su equipo, y también el equipo de Huelva, donde hay 40 universidades implicadas de todo el país y 13 países latinoamericanos con la Real FAMED. Fíjense que al final es una red de colaboración entre mucha gente, y me gustaría terminar también agradeciendo, porque sé que ellos han disfrutado mucho, la presencia de los alumnos del Máster de Comunicación y Educación, que han estado prácticamente en pleno. Ahí estuve en las sesiones particulares específicas de ellos y muchos están ahí sentados, participando de forma activa y disfrutando de un congreso activo, donde es un tema que posiblemente a futuro tenga que seguir teniendo mucha vida. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia. Ya os convocamos para la próxima, no hemos previsto todavía cuándo, pero yo creo que con el espíritu de Rosalba, que es el corazón de todo este congreso, pues posiblemente sea muy pronto. Y además con nuestra recién nombrada decana, seguramente que esta sede sigue siendo espacio natural para este tipo de congresos, que ya os anticipo también que se proyectarán hacia América. Tenemos previsto ya hacer un congreso latinoamericano de la Real FAMED, el tercero, que va a ser en Medellín, Colombia, 8-10 de octubre. Tenemos también un congreso de EDUCOM en Brasil, en Sao Paulo, en noviembre, y tenemos también el 4º Congreso de Educación Mediática de España. Los anteriores se celebraron en Segovia y en Barcelona. Y el 4º Congreso de Alfamed, los anteriores han sido en Colombia
y en Brasil, en República Dominicana para el próximo año. Así que fíjense que seguimos haciendo muchas actividades de proyección para que este tema, no realmente por hacerlos, sino simplemente porque creemos que hay una necesidad social sentida y compartida. Creo que la conferencia magistral del doctor Bermejo, para terminar, lo ha puesto en evidencia, de que hay un problema social importante y la universidad no puede permanecer al margen. Los investigadores, desde el máster, cuando se empieza a hacer los trabajos finales de máster, pero en el doctorado y después los que ya somos doctores, tenemos esa responsabilidad de ofrecer alternativas sociales inteligentes para que la gente tenga una relación con los medios de comunicación mucho más inteligente, más activa, más participativa. Y de eso justamente es de lo que se trata y lo que nos convoca aquí. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y esperamos seguir contando con vosotros para las próximas convocatorias. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tiene la palabra acto seguido el doctor Ramón Reich. Gracias, decana, y prósperos años de nueva legislatura. Fue elegida ayer como decana nuestra, María del Mar Ramírez Alvarado. Parece que hay una especie de fiebre de congresitis, ¿no? Hay que distinguir entre congresos y congresos. Nosotros, nada más que termine vamos a empezar a pensar en la 4ª edición y yo les indico a ustedes que este congreso es un ejemplo de colaboración entre distintas universidades, distintos grupos de investigación y entre la universidad y la empresa. El origen de este congreso está en una unión entre el grupo de investigación que yo dirijo en la Universidad de Sevilla, entre la DECOM, el Laboratorio de Estudios en Comunicación, que está vinculado al grupo, y entre la empresa Corchea 69. Y gracias a esa iniciativa, a esa colaboración universidad-empresas que recibió inmediatamente las bienvenidas y el apoyo del decanato que encabeza María del Mar García Gordillo, Ramírez Alvarado, que tenemos una DIRCOM que también se llama María del Mar. Pues gracias a ese apoyo este congreso es una realidad y en ese contexto de este congreso pues impulsado por la Universidad de Sevilla, por la Facultad de Comunicación y por la DECOM, pues ha tenido lugar, por ejemplo, este magnífico acto donde Comunicar, nuestra revista JCR, pues ha entregado sus premios, ¿no? sus distinciones a las 3 personas que indudablemente se las merecen, ¿no? Yo les animo a ustedes a que los congresos les sirvan no solamente para cubrir un expediente, ¿no? Que todos sabemos que vamos a los congresos para presentar una comunicación y luego llevarnos un papelito, porque así está la burocracia de la investigación en España, ¿no? En una colección de papelitos continuas, ¿no? Sino que los congresos son una oportunidad, como ustedes también saben de sobra, ¿no? Porque si no, no estarían ahí sentados todavía a estas alturas del congreso. Son una oportunidad para contrastar opiniones, para debatir también y en este caso para pensar la comunicación, porque se llama comunicación y pensamiento. La finalidad es que cuando ya estemos tranquilos en casa o en pequeños grupos, pues pensemos lo que aquí se ha dicho, ¿no? lo que se acaba de decir sobre los aspectos publicitarios tan interesantes con esta conferencia de clausura, lo que hemos escuchado en los distintos simposios. Es decir, se trata de pensar en qué situación estamos, incluso de pensar el sentido de los propios congresos, ¿no? Todo esto es interesante de llevar a cabo y yo les animo a ustedes a eso, a aprovechar estos congresos para contactar con profesores que uno tenía interés en conocer, los profesores entre ellos, en fin, un congreso es eso, una convivencia universitaria que es la mejor convivencia que se puede tener, porque yo creo que estamos en el mejor
oficio y en la mejor profesión del mundo, que es la universidad, es decir, la libertad absoluta de pensamiento, incluso ahora que incluso en la democracia nos quieren quitar esa libertad. Muchas gracias, porque el Congreso lo hacen ustedes en realidad. Muchas gracias y hasta otra. Muchísimas gracias, Ramón. Yo quería intervenir muy brevemente para clausurar este congreso agradeciendo vuestra presencia. Han sido 3 días intensos, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 29 simposios, 5 seminarios paralelos, 5 conferencias impartidas por grandes personalidades de nuestro ámbito de conocimiento, y además hemos acogido a más de 450 ponencias y 360 participantes, con lo cual un éxito, un logro que nos hace sentir muy orgullosos y además muy agradecidos de poder prestar los espacios de esta Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, no solo a nuestros alumnos y a nuestros profesores, sino a tantísimas personas que vienen de otros lugares de América Latina, de Europa, de otros sitios, de otros puntos de España, y que es un honor, como os decía, acoger en esta isla de la Cartuja. Yo os invito a las próximas ediciones. Agradezco a Rosalba Mancina, la coordinadora, el soporte, alma de este congreso, también a los directores, a José Ignacio Aguadet y a Ramón Rey. Pues agradezco su trabajo, su visión de futuro también al plantear un tema como el de comunicación y pensamiento, que se abre a tantas perspectivas de trabajo desde nuestros ámbitos de estudio. Y bueno, pues os emplazo a esta facultad, que me comprometo a que siga siendo pues sede de este tan interesante Congreso Internacional. Muchas gracias. Damos por, aunque quedan la tarde de simposio, damos por clausurado el Congreso, y bueno, pues nos vemos el próximo año. Esperemos también aquí en Sevilla.